Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el profesor Juan Luis Terrés. El día de hoy vamos a ver la unidad 4, la República Restaurada del curso de la UNAM. Bien, en el tema 4.1 tenemos el último mandato de Benito Juárez, que va de 1867 a 1872. Los antecedentes que tenemos de esta etapa son la Asamblea de los Notables y la Regencia, los tratados de Miramar, que obviamente el Tratado de Miramar fue un tratado secreto que se dio en 1864, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865. ¿De quién era este imperio? El Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo. Bien, tenemos la continuación con la guerra con Francia. Juárez huye hacia el norte del país y se instala en donde se llama, esta ubicación se llamaba el Paso del Norte. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un decreto el 3 de octubre de 1865. ¿Qué era lo que pasaba? Tuvimos un derramamiento de sangre, un sentimiento nacionalista, que lo tenemos fundado en la identidad mexicana desde la independencia. La influencia de Norteamérica también la tenemos. ¿Por qué? Porque no quería hacer intervención de naciones europeas. La prórroga del poder a Juárez y continuas pérdidas del ejército republicano. Bien, ¿qué es lo que pasa? Vamos a recordar esto. Quien respaldaba a Maximiliano de Habsburgo era el ejército francés de Napoleón III. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una guerra que es la guerra franco-prusiana, donde entran en un conflicto bélico Francia y Prusia. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Napoleón III envía al barón de Salayard para comenzar el retiro de tropas poco a poco del territorio mexicano. Tenemos a Antonio Carvajal, que toma Matamoros, a Escobedo se apodera de Monterrey y Saltillo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el fin de la guerra. Maximiliano de Habsburgo, que encabezaba el ejército imperial, el 14 de marzo de 1867, se da la batalla de Querétaro. Después, el 15 de mayo, Maximiliano es apresado. ¿Qué es lo que sigue dentro de esta línea de la historia? Pues el triunfo liberal. El triunfo de la facción liberal encabezado por Juárez, derrocando al imperio de Maximiliano, marcando el triunfo del bando liberal ante el conservadurismo. ¿Qué es lo que pasa? Se da pie a la restauración de la República de 1867 a 1876. Después de la muerte de Juárez se dio una nueva revolución armada, pero eso ahorita lo vamos a ir viendo. Bien, vamos a empezar con la República restaurada con Juárez. ¿Cuáles eran los objetivos? Restablecer el federalismo y la paz en la República. ¿Qué era lo que él quería? Un equilibrio de poderes. Actos concretos: convocar a las elecciones de 1867 a 1871, propone reformas constitucionales, establece el Senado, la facultad de vetar al Congreso, restricción de convocar a sesiones extraordinarias y devolver al clero el voto ciudadano. Bien, vamos a hablar ahora un poco de la doctrina Juárez. Emplea el derecho internacional como base e instrumento de las negociaciones internacionales, la política exterior a base del principio de no intervención, solidaridad entre las naciones que han sufrido un embate con las naciones europeas, y se refuerzan las relaciones exteriores con Estados Unidos de América. En el aspecto económico, ¿qué es lo que estaba pasando? Él decide atraer al capital extranjero, impulsar proyectos como fomentar la agricultura, incorporación al país a la revolución industrial, pero ojo, el auge de la revolución industrial se da con Porfirio Díaz. Política poblacionista y creación de la pequeña propiedad, también es algo que tiene que ver con él. En el aspecto cultural tenemos que la creación de un sistema educativo fundamentado en el positivismo. También aquí se da mucho mejor con Porfirio Díaz esta parte de la educación fundamentada en el positivismo. Educación obligatoria y gratuita, creación de la Escuela Nacional Preparatoria, Academia de Ciencias y Literatura, la Biblioteca Nacional y fomento del nacionalismo para crear unión como instrumento unificador. ¿Qué era lo que trataba de hacer? Unir a la nación. ¿Por qué? Porque teníamos estos dos bandos entre los republicanos y los conservadores, los federalistas y los monarquistas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la reelección de Juárez en 1871, que era lo que trataba de hacer Benito Juárez. Es chistoso porque él decía que se rehusaba a abandonar el poder bajo la premisa de que se iba a descontinuar su proyecto de nación.
¿Quiénes eran los candidatos en ese momento dentro de las elecciones que él organiza? Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Díaz prevé un fraude electoral porque él veía que se iba a reelegir Benito Juárez, se da cuenta. ¿Qué es lo que decide hacer? De forma anticipada un levantamiento de armas desconociendo a Juárez en el poder. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuándo se dan los resultados? Los resultados de estas elecciones se dan el 21 de julio y él inicia su mandato en octubre. Benito Juárez. ¿Qué es lo que pasa? Fracasa el plan de la Noria, pero antes de que se dé el plan de la Noria, que era en contra de Benito Juárez, que lo organiza Porfirio Díaz, muere Benito Juárez a causas naturales a los 66 años, el 18 de julio de 1872, a causa de muerte natural. Bien, en el tema 4.2, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Después de la muerte de Benito Juárez, el que toma el poder es Sebastián Lerdo de Tejada, era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, asume la presidencia interina. ¿Qué es lo que pasa? Él convoca elecciones extraordinarias en el año 1872. ¿Y qué es lo que pasa? Más bien, no es de que pase algo. Él lo que decide hacer es continuar con el mismo gabinete que tenía Benito Juárez en el gobierno. Decide pacificar al país. ¿Con qué lo propone pacificar? Con amnistía a todas las personas. Él intenta poner, no es de que intente, él pone el ferrocarril de México a Veracruz en 1873. Que ojo, el auge del ferrocarril también se da con Porfirio Díaz. Hace la creación del Senado en 1874, mejoras a la hacienda pública y buscaba la reelección en 1876. ¿Qué es lo que pasa? Él buscaba su reelección en 1876, pero Porfirio Díaz decide oponerse nuevamente. ¿Con qué? Con la revolución y el plan de Tuxtepec. El 10 de enero de 1876, Porfirio Díaz encabezó una nueva revolución, la cual anunciaba el desconocimiento a Lerdo de Tejada como presidente. Se acusaba a Lerdo de Tejada de violar la moral y las leyes, considerándose una solución la vía armada. Vamos a desconocerte y vamos a tomar las armas para evitar que sigas en el poder. Reconocía la Constitución de 1857 en el plan de Tuxtepec, la no reelección. ¿Y quién era el que estaba al mando de toda esta revolución? El general Porfirio Díaz, que era el líder de la revolución. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la derrota de Sebastián Lerdo de Tejada, obviamente el triunfo de poder en la batalla de Tecoac, el 16 de noviembre de 1876. El 20 de noviembre Lerdo abandona el país, abandona la Ciudad de México, no logra mantenerse en el poder y en 1877 se exilia voluntariamente a Estados Unidos. ¿Qué sucede con Porfirio Díaz? Porfirio Díaz entra triunfante a la capital el 21 de noviembre de 1876 y ocupa la presidencia paralelamente a José María Iglesias, que después va a desconocer con el plan de Tuxtepec. José María Iglesias es derrotado en 1877 y también huye a Estados Unidos y deja totalmente el camino libre a Porfirio Díaz. Bien, chicos, por hoy sería todo. Es un tema muy ligerito, muy rápido. Ya después vamos a entrar en el porfiriato y después en la Revolución Mexicana. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.